Well, good afternoon. Thank you all for joining us today for the panel with Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse hoy con Laura Nix, quien está aquí, quien va a hablarnos del Inventar el Mañana, a quienes ustedes han podido observar en los últimos días como parte de nuestro programa de cine americano. Hola, Laura, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Estamos muy emocionados y muy contentos de tener esta conversación contigo en el día de hoy. Antes de empezar nuestra conversación, me gustaría hacer un par de comentarios sobre este evento. Para aquellos de ustedes que están en el webinar, por favor sepan que pueden escoger el idioma en el cual les gustaría disfrutar de esta conversación. Lo que tienen que hacer es mirar el menú, la parte inferior, y en la ventana donde dice interpretación pueden escoger el idioma de preferencia, ya sea español o inglés, y también asegúrense de mutear o de poner en silencio el canal original. Y también pueden hacer sus comentarios en el chat. También hemos preparado un cuestionario para empezar nuestra conversación con Laura, pero en el caso que ustedes tengan preguntas, por favor, las colocan en el sitio de preguntas y respuestas en el webinar. Y si no, nos pueden escribir en Facebook los comentarios y luego les contestaremos estos hacia el final de la charla. El evento de hoy es presentado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Centro Cultural Colomboamericano en Cali, así como el centro, toda la red de centros colomboamericanos, el Festival Ambiental de Cine, que acaba de tener su cuarta edición, con más de 7,000 participantes, tanto virtualmente como en la parte de las actividades educativas. Como les dije, el evento hace parte del programa de cinematografía americana que podemos disfrutar. Como le dije a Laura, este es el primer evento. Este showcase americano habla de unas películas que han ganado premios a través del mundo entero, ofreciendo una visión de la sociedad americana y los temas culturales con aquellos directores de cine. Hoy se habla de Inventar el Mañana, que es un documental hecho en el 2018, directado por Laura Nix y producido por Diane Becker, Melanie Miller y Laura Nix. Su estreno fue hecho en festivales reconocidos a nivel mundial en Estados Unidos como Sundance Dogs en Canadá y CPH Dogs en Dinamarca. Entonces hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a la productora de este cine, a Laura Nix. Voy a leer brevemente una biografía corta de Laura Nix, quien es una ganadora del Chicken and Egg Award. También en el Instituto Sundance, también recibió el fellowship en el año 2017. También ha dirigido antes Preventing Her Eyes, que fue estrenada y es parte de este programa de Sundance. Like it or not, about the phenomenon of sobre el fenómeno. Ella también ha recibido fellowships de distintas entidades del proyecto independiente y actualmente es una experta para el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la muestra itinerante de cine, de películas. Entonces, para iniciar esta conversación con Laura, me gustaría preguntarle, ¿cómo tuviste la idea de hacer este documental de Inventar Mañana? ¿Cuál era tu principal interés y motivación para contar esta historia? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Es maravilloso conocerlos a todos ustedes. Yo he hecho otras películas sobre temas ambientales. Environmental Things también tiene que ver con el activismo del cambio climático. Y me parece que es algo muy difícil como alguien que cuenta una historia, entender cómo contar estas historias y cómo el cambio climático y los problemas ambientales
ah, puedan dejar a las personas que nos ven con sentido de esperanza. Entonces, la mayoría de las noticias son muy tristes y desalentadoras en este aspecto. Y si continuamos haciendo películas enfocadas en estos problemas, va a ser muy fácil paralizarse y simplemente dejar de participar en vez de sentir que todos podemos realmente participar y tomar algún tipo de acción para hacer una diferencia. Entonces, cuando yo escuché sobre la ciencia, la Feria de Ciencia y todos los estudiantes que estaban haciendo estos proyectos enfocados en el ambiente, me pareció una maravillosa oportunidad de mostrar en una película, en un documental, las soluciones y enfocarme en ellas en vez de simplemente hablar del problema, donde se hacen esas películas que hablan de los problemas del mundo, de las cuales hay muchísimas. Así que hay mucha gente que tiene unas soluciones sensacionales haciendo unas participaciones innovadoras sobre estos temas. Y por eso yo quería hacer un documental que hablara especialmente de eso para la juventud del mundo entero, quienes yo creo que tienen una experiencia muy distinta con respecto a este tema y tienen algo de esperanza. Eso me parece importantísimo, que todos podamos comprometernos con este tema. Sí, tienes razón. Tú dices que cuando escuchaste sobre esta feria de CEF, ¿cómo escuchaste de eso? Y ahí mismo empezaste a trabajar en la película o el documental. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo no estudié ciencia en el colegio o en la universidad. Yo más que todo era como en el arte. Entonces era muy consciente de esta feria porque nunca hubiera sido lo suficientemente buena para ir a esa feria de la ciencia. Tenía compañeros que sí, pero yo no. Y yo no estaba segura de que me gustaba la idea al inicio. Los productores me lo ofrecieron y me dijeron, ¿te gustaría trabajar en este tema? Y no quería hacer una película que se enfocara en la competencia. Tampoco quería hacer algo sobre los jóvenes o los chicos que competían entre ellos para ganar algo. Entonces fui a una feria, la verifiqué y encontré a gente joven, incluyendo un hombre joven que era de Pakistán, y su proyecto era hacer el retrofit, básicamente esos pozos petroleros y arreglarlos, aquellos que están en el Golfo de México. Y lo que él hacía era proponer arreglar estos pozos teniendo unos ventiladores con las corrientes que había ahí naturalmente, y básicamente se volverían turbinas para crear electricidad a través de las corrientes oceanográficas. Y de acuerdo a su estimado, se podía darle electricidad a todo Norteamérica si se hiciera eso, porque había miles y miles de estos pozos abandonados en el Golfo de México. Y yo dije, eso es interesante. Y yo quería que el documental se enfocara en la imaginación de una persona joven que ve un problema y dice, bueno, esperen, de pronto yo puedo hacer algo al respecto. Y luego seguir ese proceso para que resulte la idea de poder crear una especie de invención, un invento para entender el problema de una mejor manera y recolectar los datos para encontrar la solución. Yo entendía cómo hacerlo, porque no quería hacer otro como que fuera como el de la competencia de los chicos, porque a mí no me importa quién gana. Esto no tiene que ver con ganadores o perdedores de esta feria de la ciencia. Y me motivó tanto la gente joven que estaban creciendo en una comunidad viendo un problema frente a ellos, frente a sus ojos, y en vez de simplemente voltearse para el otro lado y decir que otra persona enfrente de eso, simplemente dijeron, yo haré algo al respecto, esto es algo que yo voy a manejar y hacer. Y lo hicieron, así que eso me inspiró enormemente. Yo también quería escucharlos y mandar sus voces al mundo entero, porque me parece que es importante conocer más sobre estas personas. Tienes toda la razón. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque estábamos hablando de miles de estudiantes que participaron en la feria de la ISEF. Entonces, ¿cómo hicieron que estos estudiantes siguieran esta idea y cómo fue el proceso de trabajo con ellos? Y pregunto esto también porque cuando vemos este documental, ellos se ven tan naturales como actores. La cámara parece como si tú no estuvieras allí. Me parece que fue un proceso largo de trabajo.
Sí, la manera como nosotros estructuramos el documental, nosotros empezamos pensando que a lo mejor íbamos a seguir a todos cuando ellos sabían que podían participar en la feria de ICEF, pero abandonamos esa idea inicial y lo que hicimos fue que contactamos a los directores de ciencia, de ferias de ciencia en todo el mundo, quienes conocen a los estudiantes que eso eran los finalistas que iban a asistir a esa feria y les dijimos de los estudiantes de su país que van a ir, ¿quién está haciendo un proyecto para un impacto ambiental? Y nos dimos cuenta de que había muchísimos de esos proyectos, especialmente en el mundo en desarrollo, en los países del tercer mundo que tenían que ver con la seguridad de agua, energías renovables o algo que específicamente tuviera que ver con el cambio climático. Así que empezamos a limitarlo a más o menos 100 estudiantes y empezamos a hacerles entrevistas con intérpretes a través de Skype y a conocer sus familias, porque cuando se trabaja con jóvenes realmente uno está participando con la persona y su familia, porque desde luego son menores de edad, así que tienen que tener el consentimiento. Así que nos tardó meses y meses y meses hablando con los estudiantes, con sus profesores, con los directores del colegio y sus padres. Y luego tuvimos un productor supervisor que fue a varios de los países para ver y conocer personalmente a los chicos y a sus familias para ver si tenía sentido que yo fuera ya volando con mi personal para ver si, porque eso es bastante costoso. Así que una persona fue de manera adelantada y lo que vimos es que los estudiantes tenían proyectos súper interesantes, pero cuando se va a hacer un documental con esto también se debe enfocar en cuál es la otra parte de su historia, quiénes son ellos como personas, cuáles son sus temas personales. Todos tienen un objetivo, claro, pero hay un objetivo en el proyecto de ciencia si quieren que les vaya bien en ese proyecto de ciencia, pero también a veces algunos de los chicos eran muy tímidos y no sabían interactuar con otras personas de su edad y ese era un obstáculo para la feria. Otros tenían problemas económicos, otros simplemente no se sentían cómodos de hablar en público. Así que también queríamos contar la historia humana sobre cómo es simplemente ser un joven que se monta en un avión por primera vez y vuela a otro país, que también es algo emocionante. Así que nos enfocamos realmente en conocer gente joven que se sintiera cómoda, con permitirnos entrar en sus vidas para contar una historia más personal, en vez de enfocarnos únicamente sobre quién gana o quién pierde la feria. Queríamos saber quiénes eran como personas y queríamos también mostrar sus familias para entender la cultura de donde provenía cada uno de ellos y cómo esto se relacionaba con el problema y la solución ambiental que proponían. También entender un poco sobre la estructura de soporte que es requerida para poder darle apoyo a los chicos que están haciendo esta investigación científica de alto nivel. Entonces, cuando llegamos allá, generalmente yo espero un par de días antes de filmar, sino que simplemente compartía con ellos mucho tiempo con ellos y sus familias hablando sobre el documental, los objetivos y por qué yo lo estaba haciendo, por qué me interesaba lo que ellos hacían. Y les pedí que me llevaran a algún sitio. De pronto lléveme a donde tus amigos o a una reunión de la escuela y muéstrenme un poquito de la ciudad para ver cómo se sentían teniendo a alguien externo a ellos. Y se aprende muchísimo en ese proceso sobre ese tema. Y luego hacíamos un poquito de filmación con pequeñas cámaras y cuando llegó la hora de la película como tal, de filmarla, yo siempre digo que si uno se siente incómodo, yo les decía, me dicen y paramos. Si tienes una pregunta o si sientes que algo está saliendo como no te gusta, dime que paremos de filmar y yo lo haría. Siempre quería que los estudiantes supieran que ellos tenían el poder sobre este proceso y que no era solamente que estábamos ahí apareciendo con nuestras cámaras y que tenían que hacer todo lo que nosotros dijéramos. No, era una manera de colaborar entre los dos y para que la gente se sintiera empoderado para hablar duro y fuerte sobre lo que les gusta o no les gusta en este proceso. Sí, tú estabas diciendo que inicialmente contactabas a las personas de todo el mundo,
como cuántas personas fue eso, en cuántos países participaron en esta feria. Porque yo creo que aquí en Colombia no hemos escuchado sobre eso, por lo menos yo no. I'm trying to remember if there was a team from Colombia the year that I No me went. acuerdo si había un grupo de Colombia, creo que sí lo hubo en el año que yo estuve y creo que los observamos y los contactamos, si me acuerdo bien. Lo que pasa es que los proyectos eran parecidos a otro estudiante que estábamos entrevistando, entonces no quedaron seleccionados, pero nosotros queríamos tener diversidad geográfica, también queríamos tener los temas de género y de raza y todo eso cubierto en el grupo de estudios. También tuvimos una quinta historia que al final no incluimos en la película. Otro estudiante americano que al final no entró en el corte final. Pero lo que sí noté que fue muy interesante es que en muchos lugares, y esto fue verdad en Pakistán, en Nigeria, en Indonesia, de pronto el 60 o el 70% de todos los proyectos científicos que iban a la feria tenían la intención de tener un impacto ambiental. Así que cuando regresé a los Estados Unidos, yo estaba pensando que iba a ser lo mismo, pero fue muy distinto. Únicamente como el 10% de los proyectos americanos que estaban yendo a la feria tenía la intención de hacer un impacto ambiental. La mayoría de estos proyectos se enfocaban en temas médicos científicos u otros aspectos de la tecnología. Y eso hizo que yo me sorprendiera mucho y me hizo ver claramente que había necesidad de mucha educación en este sistema de los americanos para que la gente en Estados Unidos entienda qué significan estos problemas a lo largo de la vida. Y creo que parte de ese problema es que muchos de los estudiantes de los Estados Unidos están experimentando problemas ambientales, así sea la polución o la contaminación, aquellos que viven en la línea total de las comunidades donde no tienen un programa científico grande y tienen que hacer todo esto que tiene que ver con la falta de equidad en el sistema de educación de Estados Unidos. Así que muchos de los estudiantes que van a la feria vienen de comunidades urbanas de un nivel social un poco más alto, entonces era mucha la diferencia con aquellos chicos que van a ISEF, pero no son de aquellos los que tienen una relación personal con la contaminación del agua, por ejemplo, porque el agua de ellos es segura, así que ellos no entienden la necesidad de hacer algo con respecto a los recursos hídricos. Así que fue fascinante e impactó la manera en que conté la historia, porque había tantos de estos problemas que tienen sentido cuando uno realmente entiende la relación personal de la persona con este problema. No es algo abstracto y es algo que está pasando para su familia, para sus parientes, para su hogar donde vive, y ahí va a estar mucho más motivado para buscar una solución. Eso es algo que fue sorprendente para mí y que también impactó la manera como decidimos hacer la campaña educativa posteriormente, porque nos encargamos de distribuir este documental y traer material a esas comunidades para que más personas jóvenes estuvieran interesados en buscar las soluciones a los problemas ambientales en sus hogares. Eso es súper interesante. Yo creo que podemos hacer un abordaje de esa distribución un poco luego. Me gustaría hablar más sobre ese tema, pero antes de eso le iba a decir también, cuando dices que es claro en el documental, me parece que es así, porque vemos todos estos problemas ambientales y lo que representa para los estudiantes y por qué hacen estos proyectos en la Feria de Ciencias. Y lo que tú aprendiste en este proceso sobre los estudiantes en los Estados Unidos, entonces me pregunto si también hubo algo que aprendiste sobre las comunidades, algo que te haya impactado de los otros países que aparecen en el documental. A lo mejor nos puedes contar un poco lo que te haya impactado.
Bueno, esta es una de las cosas sobre hacer películas, porque uno ve y piensa cosas que no, tantas que no puede meterlas. A mí me parece que es como una serie televisiva que se puede hacer, y sobre todo con estos estudiantes. Yo estaba tan interesada en tantos aspectos de sus vidas que realmente no aparecieron en la documental final. Muchos de los estudiantes tenían que hacer enormes sacrificios para poder tener la educación científica requerida para participar en la feria, y también muchos sacrificios tenían que hacer para poder participar en la competencia como tal. Entonces, José Fernando y Jesús, que son mexicanos de Monterrey, para poder ir a la universidad y poder entrar al laboratorio y trabajar con el profesor de ahí, tenían que montar en bus que se demoraba 2 horas de ida y 2 horas de camino. Así que después de ir a la escuela iban esas 2 horas para llegar al laboratorio y luego otras 2 horas para llegar a la casa. Eso quiere decir que son 4 horas adicionales para poder trabajar en este proyecto, más las otras 2 serían 6 horas en total, el tiempo que estaban allá. Así que se requería mucha dedicación y esfuerzo. Nuha en Intan, que estaban acá en Indonesia, la universidad de investigación donde trabajaron estaba en Yakarta, en otra ciudad, así que tenían que volar, ir en avión, puesto que es una isla, tenían que ir de donde vivían hasta Yakarta en avión para poder trabajar en su proyecto. Y tenían que buscar sitios donde quedarse, iban a estar lejos de sus familias para poder hacerlo. Así que yo creo que fue algo muy inspirador y algo que aprendí de esta experiencia, cuando uno ve que la gente hace estos sacrificios personales tan increíbles para poder simplemente realizar las investigaciones, seguir con sus estudios y contestar estas preguntas científicas. Y ese tipo de dedicación realmente es rara, pero la vi en tantos sitios. Y fue una gran inspiración para mí, y espero que sea así también para los que observen este documental. Algunos de estos estudiantes estaban dedicando unas 600 horas a este proyecto, lo cual me parece increíble, como un increíble logro. Y lo que yo aprendí de esto es que cuando yo me frustro con mis propios proyectos, simplemente pienso en ellos. Pienso en cómo simplemente tengo que seguir con el problema que yo crea que tengo. A lo mejor puedo lograr sobreponerme a él y simplemente pasar más tiempo en ello y creer en por qué yo lo estoy haciendo y no darme por vencida. Sí, tienes toda la razón. Me parece que son una gran inspiración para todos nosotros, todos estos jóvenes. Un día estaba hablando con una amiga y le dije, ¿y nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida cuando vemos a estos jóvenes que tienen la mitad de nuestra edad y vemos lo que están realizando? Quería preguntarte si te has mantenido en contacto con algunos de estos estudiantes. Tú sabes si ellos continuaron con sus proyectos, a qué se dedican ahora. Con todos estoy en contacto. Yo soy como una especie de la tía del documental en sus vidas y los contacto mucho. Si ellos no me contactan a mí, yo los molesto y les digo, cuéntenme qué está pasando, quiero saber qué es lo que ha pasado en las últimas noticias. Todos están yendo a la escuela, todos están estudiando, tanto Nuhan y Tan están estudiando. Nuha es ingeniería ambiental y ella está yendo a la universidad en Yakarta, que es bastante lejos de su ciudad nativa, y ella está participando en conferencias ambientales como en Suecia. Ella vuela a Suecia y presenta sus proyectos a jóvenes y está en muchísimas de estas conferencias mundiales hablando sobre la importancia de lograr soluciones para remediar la contaminación industrial debido a la experiencia que ella tuvo en su propio pueblo. Y Tan estudia medicina y está estudiando allá para convertirse en una enfermera en el campo militar.
José, Fernando y Jesús, los mexicanos, también están yendo a la universidad. Tanto Fernando como José están estudiando ingeniería de materiales y están interesados en crear un asfalto que permita el paso del agua para poder recolectar el agua en vez de que el agua simplemente tenga la escorrentía en las carreteras, porque quieren que esta vaya de nuevo a su fuente. Y José está más interesado en las comunicaciones, sobre todo aquellas científicas. Y ellos me mandan sus calificaciones y todos tienen unas notas maravillosas aún con la pandemia. Y por eso estuve súper orgullosa de ellos. Veamos, Jared en Hawái. Creo que está en su segundo año o tal vez está empezando su tercer año universitario y está estudiando geología. Y está logrando su interés continuo participando en algunos temas para la población indígena allá y ha trabajado activamente en eso. Y Santi está a punto de hacer su cuarto año de educación en Stanford y también es ingeniera dental con un minor en computadores y la semana entrante la voy a ver en San Francisco donde vamos a ver películas juntas. Sí, eso es regio. Sí, yo los veo tan a menudo como puedo. Maravilloso. ¿No? Como decíamos, definitivamente el documental es de gran inspiración y tiene mucho que ver con lo que dijiste al principio, cuando dijiste que querías un documental que no solamente reflejara todas las cosas malas que están ocurriendo, que luego son una realidad, pero también animar a las personas a que tengan un propósito de vida. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para las personas que tienen preocupación por el medio ambiente, pero a lo mejor no saben contribuir a solucionar los problemas? Yo creo que esa es una pregunta increíblemente importante. Lo que yo les diría es que piensen en las cosas de dos maneras. Una, ustedes saben que hay mucha atención que se le presta a la responsabilidad dual y no a las acciones individuales. Y me parece que es importantísimo que nosotros reciclemos, es importantísimo que nosotros conservamos el uso del agua, que ahorremos. En este momento estoy visitando a unos amigos en un pueblo donde hay una falta de agua severísima en este estado de California y es tan malo que a lo mejor haya un desabastecimiento de agua y hay señales en todo el pueblo que dice ahorre agua y esto cada vez es más común en distintos sitios del mundo. Entonces es importante hacerle seguimiento a eso. En un lugar que tiene este tipo de crisis es lo que hay que hacer. Y eso también es cierto con el tema del gas y cuánto plástico está uno botando. Y por otro lado, yo creo que el problema real y la única manera como vamos a poder crear un cambio masivo, que es el que necesitamos en este punto del tiempo, según el reporte de la ICC, necesitamos un cambio drástico. Tenemos que elegir a las personas que estén comprometidos con crear estos cambios. No se trata solamente del tema individual, lo que uno puede hacer como persona, porque el cambio real tiene que ocurrir a un nivel sistémico, donde todos los gobiernos del mundo están haciendo compromisos para poder cambiar a una energía renovable y básicamente tenemos que confrontar el poder de estas compañías de combustibles que básicamente están haciendo lo que les provoca. Realmente no hay regulaciones en muchos de los países que regulen sus actividades. Tiene que haber más regulaciones. Debemos poder hacer que paguen impuestos debido a la contaminación que causa y debemos hacer eso no solamente como ciudadanos, sino que los gobiernos nuestros deben hacerlo. Por eso yo pienso que, aun cuando es bueno pensar en la responsabilidad individual de cada uno, a veces me parece que se pone mucho énfasis en eso. No se trata de ser perfecto, ni decir, ay, estás comiendo con un
tenedor de plástico o tu carro gasta mucha gasolina. No, se trata es de participar en una democracia activa y hablar sobre estos temas para que las demás personas escuchen y hacer lo que se pueda para que los gobiernos hagan lo necesario para lograr ese cambio a través del tiempo. Sí, tienes toda la razón. Primero, yo creo que el comentario nos ayuda a nosotros a tener conciencia sobre estos temas y lo que está ocurriendo en el mundo. Y luego sí tendremos una mayor conciencia sobre nuestras acciones que, como tú dices, hay mucha promoción en el financiamiento personal o individual, pero lo que se requiere es muchísimo, va mucho más allá de eso. Y el ambiente es un tema del cual nos cuenta que tiene que ver con los trabajos que has hecho. ¿Y cómo te gustaría abordar esto? ¿Te gustaría hacer de pronto otro documental hablando del tema de los problemas ambientales o cuál historia crees tú que todavía debe contarse? Cuando se trata de estos temas, específicamente el cambio climático, yo soy de la creencia de que uno tiene que contar todo tipo de historias de todos los tipos de maneras. Es un problema que es la amenaza existencial más grande que enfrenta la humanidad y es un tema que puede hacer que la gente se sienta totalmente sobrecogida, porque es así, es demasiado enfrentar lo que enfrentamos en este momento. La otra cosa que está ocurriendo aquí es que hay estos incendios forestales. A mí me despierta una alerta de mi teléfono a las 3 de la mañana diciendo que hay un incendio aquí cerca y aquí tenemos muchísimo humo. Cuando yo salgo, la calidad del aire es pésima, entonces tenemos que salir a caminar con máscaras, no por el COVID, sino por estos incendios y el humo producido. Así que es dificilísimo seguir teniendo esperanza sobre el camino al cambio. Sin embargo, hay gente en todo el mundo que hace cosas increíbles para poder hacer ese cambio. Así que es importante conocer esas acciones, saber cuáles son y apoyarlas de la manera que sea. Y cualquier historia que se cuente que pueda motivar a las personas para que conozcan la ruta para el cambio, me parece que es adecuado. Desde mi punto de vista, por mí misma, yo estoy buscando, mirando unos proyectos que no solamente son de no ficción, sino de ficción, porque no creo que haya suficientes cuentos o historias contadas de ficción, porque se cuentan de tantas formas distintas para pensar sobre cómo vivimos en esta tierra. Y si hay una historia de ficción que simplemente reta o desafía esta noción del dominio del ser humano sobre la naturaleza, por ejemplo, esta creencia de que nosotros somos quienes decidimos sobre otras entidades o especies del planeta, en vez de entender que somos una de esas especies y tenemos que vivir en armonía con estos otros seres. Es decir, todo está tan fuera de contexto y necesitamos un cambio que va a ser hecho a nivel más profundo filosóficamente hablando, porque necesitamos vivir de la manera que apoye la vida en esta tierra y no seguir participando en temas de economía o en una forma de ser que es destructiva, que destruye el planeta donde vivimos, porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento. No importa si es la contaminación del aire, hasta el punto de que está cambiando la totalidad del clima, va a aumentar el nivel de los mares, tenemos estos incendios forestales, las inundaciones y unos climas extremos que impactan a todo el mundo en todas partes. Entonces, los resultados de la manera como hemos vivido hasta ahora realmente son profundos, pero creo que hay unas nociones filosóficas en las bases de por qué nosotros tomamos esas decisiones y tendremos que pensar sobre eso y cómo podemos actuar de una manera distinta. También tenemos que poder enseñarle a los jóvenes que empiezan a crecer en un mundo que tiene una idea muy distinta sobre cómo debemos vivir en este planeta y participar y conocer estas fuerzas naturales. Yo estoy pensando sobre las posibles películas que tú mencionas y creo que va a ser maravilloso. No veo la hora de que hagas esas películas o esos documentales. Sí, yo también espero poderlo hacer. Otra cosa que quisiera decirles
es que cuando hablamos sobre esta noción de contar historias de soluciones, una de las cosas que yo creo que es muy efectiva cuando tratamos de ah, dar soluciones es pensar en estas películas cortas. No todo tiene que ser un documental largo, importantísimo o una serie de televisión, porque muchas personas no observan cosas tan largas, especialmente los jóvenes. Me parece que no necesariamente miran un documental de 90 minutos sobre temas ambientales. La verdad es que las personas que están a punto de observar eso, ya, si se van a sentar a ver un documental de 90 minutos sobre el medio ambiente, a lo mejor ya usted está del lado de las personas que piensan que hay que hacer algo sobre eso, pero yo tengo algunos parientes que no creen en el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos? Y yo creo que a veces las formas cortas, así sea una filmación de 15 segundos o de 2 minutos que alguien mira en TikTok o algo, me parece que son formas en las que la cultura se verá de una manera distinta. Yo siempre hablo de eso con los estudiantes de cine, que no quieran estas formas de filmación tan largas. Yo creo en lo que hago y siempre he trabajado en este formato largo, pero definitivamente me parece que hay una población más joven que va a empezar a trabajar en formatos más cortos. Sí, eso está cierto. Hoy en día los videos son súper populares, pero desde luego cada vez se acortan más en formatos más cortos. Y también las plataformas de los medios sociales. Tenemos una pregunta del público y me gustaría relacionar esto con lo que dijiste antes de la distribución de la película y también la importancia de la educación. Entonces quisiera pedirte que nos hables un poco sobre cómo fue la distribución y cómo se enlazó esto con el proceso educativo que tú querías hacer llegar al público. Y la persona que hace esta pregunta dice, ¿cómo recibió el público este documental? A lo mejor fue a un público que no era muy académico, que no estaba interesado en los temas ambientales. Sí, muy buena la pregunta. Yo creo que tuvimos una excelente respuesta con este documental. Yo lo mostré y creo que tuvimos como 10 veces que se presentó en el Festival de Sundance y en muchos auditorios de colegios de bachillerato. Y también esa respuesta la recibimos en todos los festivales a nivel global. Y también mostramos este documental en la televisión pública de Estados Unidos y quizás 2 millones de personas lo pudieron ver cuando estaba en la televisión pública de Estados Unidos y la respuesta ahí también fue enorme. Así que yo específicamente hice este documental para las personas a las que no les importa el medio ambiente y no son científicos. Yo no soy científica tampoco, así que cuando yo estaba abordando a los estudiantes, haciendo las preguntas sobre su trabajo, y su trabajo realmente es muy avanzado, hay que entender mucho para entenderlo. Ahí me parecía que tenía sentido para mí, así que yo era como un ejemplo del público, porque si no tenía sentido para mí, tampoco iba a tener sentido para el público. Así que para mí era importantísimo que este documental fuera asequible, aun cuando tiene mucho contenido científico, esto es algo que casi cualquiera puede entender y por eso yo creo que si uno explica algo suficientemente bien, cualquier persona puede entender lo que sea. Yo realmente creo eso. Y yo también creo que debido a que, bueno, esta es parte de la estrategia de contar la historia. A mí me gusta pensar siempre sobre las estrategias de Sturgeon Horse, es decir, cuando hay un problema como el ambiental o el cambio climático que nadie quiere mencionar, yo quiero saber cómo es la envoltura para eso, cómo puedo yo envolver esa historia y hacer como un contrabando de esa historia para que otras personas lo vean. Entonces, con el Yes Man, que es una película de un activista que utiliza el humor, pues usamos el humor para que el público en general entonces se comprometa con el tema del cambio climático y las personas lo ven porque es como de estos tipos locos que hacen estas acciones locas y luego dicen, uy, estoy viendo un documental sobre cambio climático y aquí pasó lo mismo, la gente se interesó
porque teníamos la inspiración a mucha gente en el mundo entero y estábamos yendo a una feria científica y así uno puede meter la historia ahí medio de lado el tema en vez de abordar a todos los científicos del mundo sobre cuál es su investigación, porque esa es una historia menos intrigante. Siempre se trata de buscar una manera de tomar un tema difícil y de alguna manera lograr hacer que sea atractivo para el público en general. Y desde luego, gran parte de eso es la emoción y asegurarse de que se puede encontrar la emoción en la historia para que no sea una historia seca o aburridora, porque tiene como un arte humanístico, porque la gente tiene sueños y objetivos. Entonces hay que tratar de lograr esos objetivos y también ver que la gente falla en algunas cosas, pues es una experiencia muy humana. Siempre ver cuál es la historia de los humanos cuando uno está también recibiendo toda esta otra información sobre la investigación científica de los temas ambientales. Sí, podemos ver eso en el documental que hiciste. Tú estás mencionando también el trabajo al ir a las escuelas que a lo mejor no tenían unos programas de ciencias muy fuertes. ¿Cómo fue ese trabajo con aquellas escuelas o esos colegios y los estudiantes donde no había programas científicos? Bueno, pensamos mucho cómo podía ser la campaña de impacto de este documental, sabiendo que queríamos tener tantos jóvenes como fuera posible que observaran la película. Entonces, la campaña de impacto después del documental empezó cuando se hizo la liberación y casi que sale en paralelo con la distribución, pero realmente tenía un gran aspecto educativo y nuestro objetivo era que los estudiantes que viven en las comunidades de la línea frontal en los Estados Unidos pudieran ver que la ciencia puede ser el camino, que no es algo que otras personas hacen, de pronto las personas elegantes o los ricos, no, sino yo lo puedo hacer y queríamos que estos estudiantes vieran que podía ser su camino a la solución en sus comunidades, simplemente que se interesaran en la ciencia, no importa si lo creían ambientalmente o no. Y también utilizamos esas interacciones en las aulas para que los profesores hablaran con los estudiantes sobre los problemas locales. ¿Qué pasa en mi comunidad? ¿Es la polución del agua o del medio ambiente o del aire? Entonces hicimos un programa donde hubo alguien que hizo posible y nos patrocinó para que todos los profesores del país recibieran un DVD con el documental y tuvimos estas sesiones o reuniones donde invitábamos a los profesores, donde teníamos un profesor de ciencias y un educador que hablara de este documental e hicimos todo un programa de currículo sobre el documental que podía ser utilizado y tuvimos un currículo como de 48 páginas y luego otros más cortos y eventualmente yo también tuve cortes haciendo una versión corta de la historia en México, asimismo la versión acortada en la India y hay un currículo que pertenece a cada una de estas, así que a lo mejor no tengan tiempo para ver un documental de 90 minutos, pero sí de 18 minutos, así que el currículo puede hablar del agua o del aire y pueden trabajar con sus estudiantes en estos temas. Eso es increíble, discúlpame por interrumpir. Sí, funcionó porque habíamos alcanzado miles y miles de clases en el mundo entero y específicamente nuestro objetivo eran los estudiantes en comunidades rurales suburbanas. Sí, sí, es un trabajo educativo que llegó junto al documental. Entonces, bueno, hemos hablado de la distribución del documental y yendo un poquito atrás sobre el inventar el mañana, pero tu trabajo como productora de cine, directora, ¿tú crees que ha habido un impacto en la manera en que las películas documentales específicamente distribuyen y se exhiben con una plataforma de streaming emergente, especialmente ahora con la pandemia que hemos sufrido en el 2020? Hemos visto cómo estas plataformas se han fortalecido y me preguntaba si ustedes o si tú ves un cambio en esos modelos en los documentales. Sí, existen grandísimos cambios
A ver, estoy tratando de ser diplomática al decir esto, pero hay cambios positivos y también hay algunos cambios que creo que tenemos que estar pendientes de esos cambios. Yo diría que hay más contenido documental que está en los servicios de streaming disponibles al público mucho más que antes y eso es maravilloso, que más personas tengan la posibilidad de ver documentales y entender el formato y saber que no siempre es aburridor como un show de noticias o un poco de gente hablando, sino que son historias dramáticas con actores y sentimientos y que estas historias pueden ser hermosas y muy agradables estéticamente hablando y agradables y no solamente llenándolo a uno con información que deba conocer. Me parece que más gente entiende que los documentales es una forma de arte y eso es maravilloso. Pero también diría que existe más conciliación corporativa en este momento y el poder que algunos de estos streamers tienen se está volviendo mucho mayor ahora que los documentales sobre el interés público. Entonces, si usted no está interesado en observar contenido que va más allá, más que tiene que ver con, por ejemplo, los biopics, que tiene que ver con el entretenimiento o las historias de crímenes, por ejemplo, hay muchísimo más apoyo económico para aquellos documentales que son entretenidos, pero hay otros que tienen más dificultad en lograr los fondos para realizarlos o que la gente los observe. Por eso pienso que aunque debe ser maravilloso que haya habido esta explosión de contenido, pues la gente lo puede ver en todo el mundo, también tenemos que mirar cuáles son esos contenidos que están llegando al público. Y si ese contenido es tan comprometedor socialmente, digamos, como si representa la diversidad de nuestro mundo, como debe ser. Todas esas cosas nos las debemos preguntar a medida que observamos el formato que cada vez es mayor y crece. Sí, sí, muy buena reflexión la que acabas de hacer. El que recibe financiación y que no, porque de nuevo con estas plataformas es como a los gatekeepers, entonces estábamos viendo tampoco sobre lo que realmente se está haciendo, las ideas que hay ahí en el mundo. La gente trata enormemente de lograr que sus películas puedan realizarse, aún con algunas producciones que hay, realmente lograr que se haga una película es difícil. Así que es importante pensar bien en ese tema. De modo que estamos cerrando esta conversación en este momento y yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu consejo para las personas que quieren convertirse en productores de documentales o directores de cine? Es decir, buscar en el cine una manera de explorar los temas ambientales, por ejemplo. Yo diría que si ustedes están interesados en hacer películas o documentales, no necesariamente tienen que ir a estudiar cine. Me parece que simplemente el hecho de tener cualquier tipo de entrenamiento en una forma de pensar críticamente y contar historias, si se llega a eso, yo estudié historia, por ejemplo, y nunca fui a estudiar cine, pero sí aprendí cómo investigar y aprendí cómo hacer o leer mucho sobre cosas que no conocía y ver qué pensaba de eso y cómo podía contar la historia sobre ese tema y me parece que fue un gran entrenamiento. Entonces, me parece que, por ejemplo, estudiar inglés y tener el grado en eso, o español, o literatura, pueden ser formas maravillosas de pensar en volverse un productor de documentales. O la filosofía, por ejemplo, no es un solo camino y se requiere de mucho tiempo para pensar y poder hacer una película o un documental con un equipo más grande, pero eso no significa que no se pueda hacer películas maravillosas con grupos pequeños. Se puede trabajar con poca gente, pensar en pequeño, y me parece que eso es crucial para poder progresar. En cualquier cosa que uno haga, me parece que ese es el consejo. Simplemente comenzar a realizar cosas, simplemente hacer películas
o videos y familiarizarse con eso como lenguaje y también observar muchos de esos documentales o películas, porque muchas veces la gente no observa tantas películas como debía. Es tan fácil ver películas increíbles, tanto de ficción como no ficción, del mundo entero. Así que cuando yo estoy sirviendo de mentora con los jóvenes, yo les pido que miren la mayor cantidad de películas que puedan para que uno sea lo que está viendo, es decir, entre uno se exponga más a los distintos lenguajes. Yo no estoy hablando de lenguajes como idiomas, sino como la forma de expresión. Van a tener mayores oportunidades de ver distintas formas de producir cine, porque así usted va a tener más opciones de encontrar cuál será su lenguaje al expresarse en cine. Y cuando se trata de contar historias ambientales, me parece que cualquier cosa y todo. Es decir, necesitamos historias de esperanza, de acción, también algunas silenciosas, necesitamos historias sobre viejos, sobre jóvenes. Me parece que literalmente esto es el tema principal en que el mundo enfrenta a través de toda su historia, así que se puede hacer esto y funcionará. No existe ningún límite en cuanto al formato. Se puede hacer un dibujo animado, un documental, poesía, cualquiera de estas expresiones y todo será muy valioso porque nosotros tenemos que tener tantas voces que hablen de este tema como sea posible. Por eso creo que se trata de la participación en ese diálogo. Ahora que tú estabas hablando sobre la gente o recomendándoles que miren la mayor cantidad de películas que puedan, ¿cuál, por ejemplo, recomendarías pensando específicamente sobre el tema ambiental? ¿Cuál sería la película que nos recomendarías en el día de hoy que veamos, ya sea de ficción o no ficción? O varias películas. Ah, eso es difícil. Realmente es difícil. Yo trabajé en una película hace unos años que se llama El Mar de Sombras o Sea of Shadows sobre tráfico de animales. Me parece que vale la pena observarla. Es el tráfico de la vida silvestre en el Mar de Cortés, afuera de México. Y puedo recomendar esa película, puesto que muestra una situación muy complicada entre los traficantes, el cartel y el gobierno de México y las ONGs que estaban tratando de salvar a estos animales o estas peces que iban a extinguirse. Ese se llama Sea of Shadows o Mar de Sombras. Y tengo una definición muy amplia en cuanto a los documentales ambientales. Hubo uno buenísimo que se llamaba Honeyland, que era una mujer que tenía abejas y es un film, una película de una vida sencilla, muy callado y también tiene que ver con el medio ambiente, es decir, cualquier tipo de historia que pueda conectar a las personas con los procesos naturales y con la vida. Es decir, la vida de los animales o de los insectos o de los árboles, todo esto, tenemos que conocer mucho más sobre eso y celebrarlos, sabiendo que hay una familiaridad con ellos. Esa es otra manera de hacer una película ambiental, porque no siempre tiene que tratarse de un problema. Buenísimo. Muchísimas gracias, Laura, por esa recomendación. Hoy terminaremos nuestra conversación con este tema y muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo. Gracias también al programa americano, American Film Showcase, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Colombo Americano por hacer este evento posible, así como a todos nuestros socios en el Festival de Cine Ambiental de Cultura en Cali. De nuevo, gracias a todos ustedes que han participado en el evento en el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y que disfruten de la película. Esperamos que sigan conectados con nuestro programa cultural la semana entrante. Por favor, no se pierdan la semana que estará dedicada a aprender sobre ciencia, tecnología y creatividad. Y es un evento que es organizado por la red de colomboamericanos con el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. También, si están interesados en observar más películas ambientales, visiten Pantalla Verde, que es la plataforma de streaming en Cali
Y ahí podrán encontrar algunos títulos programados en la 4ª edición de nuestro festival ambiental. Y desde luego, asegúrense de seguir nuestro American Film Showcase, el programa que tenemos la semana entrante. Hablaremos con Brian Maguire de Winnie para observar la película. Lo único que tienen que hacer es llenar el registro, el cual van a encontrar en nuestros medios sociales. Así que esperamos volverlos a ver en el futuro. Tengan una maravillosa noche y todos aquí están escribiendo, dándote las gracias, Laura, por tu excelente charla. Gracias de nuevo. Bye bye. Have a great evening. Hasta luego, que tengan una maravillosa noche. Recording stopped.